Buenas, mi nombre es Andrés Molina con el código 11442102. Este es un video para la materia de instrumentación componente práctico. En esta ocasión veremos la práctica número 2, en el cual se solicita que en el software Tinkercad se implemente un puente de Wheatstone alimentándolo con 5 voltios para la medición de la fotorresistencia y que equilibre el puente de Wheatstone cuando la luz tenga su valor máximo y evidencie la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad. Aquí se realizan algunos cálculos para poder hallar la resistencia en la cual es la mínima en la fotorresistencia y con unas resistencias de 10K poder hallar la resistencia requerida para poder equilibrar el puente de Wheatstone. Aquí vemos el puente de Wheatstone en el cual ya se montó la resistencia de 506 ohmios y aquí tenemos la fotorresistencia que en su máxima luz esté a 0 voltios. Aquí ya quedó equilibrado el puente de Wheatstone. Aquí vemos que esto es en el máximo y aquí en el mínimo vemos que ya varía la fotorresistencia y queda a 4.5 voltios con la entrada de 5 voltios en la entrada del circuito. En el análisis se observa al realizar la simulación que el amperaje se sube cuando la fotorresistencia está en el máximo nivel de la luz y su voltaje es cero. Al disminuir la intensidad, la fotorresistencia del amperaje baja y el voltaje sube. En el punto 2 se solicita que el software Tinkercad amplifique la salida del puente de Wheatstone de este punto mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales, obteniendo una salida en escala de 0 a 5 voltios. Igualmente aquí hacemos los cálculos para ya la R gain y el voltaje de salida. Aquí vemos que nuestro resultado de la R-Gain es de 180K, la cual aquí la tenemos, la RX, y este es el puente de Wheatstone y esta es la resistencia con los amplificadores operacionales, los cuales me dan aquí vemos que en el puente de Wheatstone cuando está en el mínimo tenemos 4.5 voltios cuando la entrada es de 5 voltios de nuestro puente equilibrado. Aquí observamos lo contrario, la medición al contrario, que cuando la intensidad es mayor de la fotorresistencia tenemos un resultado de 0 voltios. Aquí igualmente en el puente, los amplificadores. Entonces en el análisis de la simulación mediante la implementación de los tres amplificadores operacionales 741 obtuvimos una salida en escala de 0 a 5 con el puente Wheatstone, calculando el valor de R-Gain y la ganancia del voltaje deseado. En el punto número 3 se solicita que en el software de Tinkercad implemente un sistema de medición de temperatura con un sensor TMP y que se debe diseñar la etapa de amplificación de tal manera que se obtenga 5 voltios para una temperatura de 90 grados. O sea que cuando nuestro sensor TMP esté a 90 grados, se obtenga los 5 voltios. Entonces aquí tenemos los cálculos realizados para hallar la ganancia del R-Gain y del voltaje de nuestro sensor TMP. Entonces aquí ya vemos el montaje en Tinkercad de nuestro sensor. Entonces me dice que nuestro sensor TMP cuando está a 90 grados, su voltaje es de 1.4 voltios, que fue lo que hallamos acá en los cálculos, y ya con eso podemos hallar la R-Gain, en la cual aquí lo tenemos ya en el montaje en el amplificador. Entonces aquí cuando está en 90 obtenemos los 5 voltios de entrada cuando está a 90 grados. Y aquí observamos la resistencia de R-Gain, el resultado que fue de 778K, la cual fue la que tuvimos que variar para equilibrarlo y obtuviéramos la salida de ese voltaje. En esta etapa de simulación se realizó con un sensor de temperatura, con el cual se analizó su voltaje, obteniendo que en el momento de ajustarlo a 90 grados, su ganancia de la obtención de 5 voltios. En el punto número 4, en el software de Proteus, se solicita implementar un filtro activo pasabajo de segundo orden, en el cual en nuestro caso utilizamos el LM324 con una banda de frecuencia de corte de 500 Hz. Verificar el funcionamiento con el osciloscopio, aquí tenemos los cálculos con los cuales se hallaron el, el capacitor y aquí tenemos
los cálculos para ya la R-Gain, la resistencia 1 y la resistencia 2 para montar nuestro filtro LM324. Entonces aquí tenemos R1 y R2, los cuales fueron hallados, y igualmente con el capacitor, los dos capacitores. Aquí hallamos los valores. Entonces aquí tenemos el montaje del osciloscopio y aquí ya vemos el resultado. Entonces aquí tenemos una entrada de frecuencia de 150 Hz, el cual es esta línea amarilla. Está la frecuencia, y cuando implementamos con el filtro a una entrada de 50 Hz, obtenemos que se alcanza a atenuar ligeramente, que es esta azul. Variamos la frecuencia, aquí la variamos a 1500 Hz, y ya vemos que se atenúa un poco más y hace funcionar más nuestro filtro, tiene un poco más de efecto. Entonces aquí ya se atenúa un poco más, teniendo a cero. Aquí ya tenemos nuestra frecuencia, nuestro gráfico del filtro, y el cual lo calculamos a 500 Hz, y nuestro resultado fue de menos 3 decibeles. Entonces pues ahí vemos los resultados. En el quinto punto me pide que el software de Proteus implementemos un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620 que me garantice un voltaje de 5 voltios cuando nuestro LM35 tenga 70 grados centígrados. Igualmente aquí nuestro LM35, cuando tiene un grado centígrado, es igual a 10 milivoltios, o sea que cuando tengamos 70 grados vamos a tener 0.7 voltios. Ya con este valor obtenemos la RGG para montaje del circuito. Aquí tenemos ya el resultado del R-Gain, el cual nos dio de 8K. Aquí tenemos nuestro montaje. Aquí tenemos nuestro sensor LM35, y aquí tenemos el AD620, en el cual entonces cuando están 70 grados centígrados tenemos 0.7 voltios, pero ya cuando pasa aquí por el AD620 obtenemos los 5 voltios. Aquí en el punto A me dice que debemos de conectar la salida de la tapa del amplificador del filtro. Lo debemos de conectar a la entrada inversa del amplificador de instrumentación, el generador de señales, y configurar una señal cuadrada de 400 Hz con la menor amplitud posible. Entonces aquí ya vemos la conexión de la salida en tapa de amplificación de la D620, en el cual entra aquí a nuestro filtro pasa abajo. Al realizar nuestra señal cuadrada, entonces aquí obtenemos estas gráficas en cual el generador de señales configurado a una señal cuadrada de 400 Hz. Se observa que la señal no se atenúa, entonces vemos que la amarilla y la azul tienen la misma amplitud. Pero ya después, cuando lo variamos, el generador de señales lo configuramos a una señal cuadrada de 2500 Hz, se observa que la señal ya se atenúa casi prácticamente aquí hacia lo que es la azul. Eso es todo. Muchas gracias por la práctica.